José Dolores Amarilla. Qué nombre fuerte, ¿eh? Dentro de la Policía Nacional. Muchos se van a acordar de él como un polémico policía que tenía sus dos lados. Su lado quizás bueno, que era un policía que se lo veía con mucha rectitud, uno que conocía muy bien la profesión, y a la hora de dar persecución a procesos penales, al menos los que conocemos mediáticamente, se lo veía como un policía de ley. Pero tenía un lado oscuro que al parecer era el que mayor proporción de su carácter tomaba. Porque el caso, la historia que hoy les voy a contar, tiene algo bastante y mucho de ese carácter de José Dolores Amarilla que envuelve hasta dentro de lo que conocemos, de lo que se condenó como un policía con una conducta homicida, con una conducta de hurtar, de robo. Un policía que tenía, digamos, ese rasgo corrupto, al menos según la investigación y según sus propios camaradas en algunos casos. Un policía polémico, que hasta inclusive su casa fue acribillada en algún momento como consecuencia de lo que hoy les vamos a contar en Escena del Crimen. Esta historia nos va a remontar tan solo algunos años atrás, cuando asesinaron a dos hermanos por una cuestión que al parecer envolvía al narcotráfico. Hoy vamos a conocer la historia de los hermanos Glitz en un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Y para ello ya vamos inmediatamente a conocer los perfiles de quienes hoy son los protagonistas de esta historia. Uno de ellos es Roberto Orlando Glitz Velázquez. Este hombre joven, bastante, de 27 años, el paraguayo, estudiante según el registro al menos que tenía en la base de datos de la policía, domiciliado en el barrio Las Mercedes de la capital. El otro es Gustavo Javier Glitz Velázquez, de 25 años, también paraguayo, estudiante también, y domiciliado en el mismo barrio, Las Mercedes de la capital. Vivían juntos. Ambos fueron ejecutados, los encontraron dentro de la valijera de un vehículo horas después, un día en realidad después de haber desaparecido tras una reunión que tenían que tener ambos o una cuestión que tenían que hacer. Desaparecieron y fueron ya encontrados muertos dentro de la valijera de un automóvil. El otro protagonista, el sospechoso principal, al menos según esta investigación, según lo encontró también un tribunal en su momento, es este hombre José Dolores Amarilla, un policía de alto grado, comisario al menos. Asunción es el domicilio donde fijaba, aunque realmente su vivienda la conocemos en la ciudad de Villa Lisa. Fue en ese momento de toda la historia jefe de la comisaría séptima de la ciudad de Ñemby, la séptima central en aquel momento. El otro que aparece como protagonista de esta historia es Mauro Luis Benítez Amarilla, de nacionalidad paraguaya. Él es suboficial inspector, domiciliado en Asunción, y según al menos el registro, tras ser absuelto, el Estado demandó al Estado, después de que lo absolvieran, había demandado al Estado, pero bueno, eso no le salió al menos como él pretendía en aquella instancia. Bueno, jefe de la comisaría décima en realidad, ¿verdad? Ahora que veo alguna corrección, la de José Dolores Amarilla, ¿verdad? Jefe de la comisaría décima, sí en conflicto en algún momento de la historia, vinculado a algún momento de manera extraña al jefe de la comisaría de Ñemby. Otro de los sospechosos es Edgar Germán Infran Jiménez, también paraguayo. Él es policía también, suboficial primero, fue en ese momento policía, también domiciliado en Asunción. Él es el dueño de la camioneta en la que habrían raptado a los hermanos Glitz Velázquez. El otro es Porfirio Acosta, paraguayo, también suboficial primero en ese entonces de la policía. Él estaba o fijó domicilio en Alto Paraná, el departamento de Alto Paraná. En su poder fue encontrado el celular del mayor de los hermanos asesinados. Y uno último es Hugo Consorcio La Rosa, también paraguayo, de profesión empleado, domiciliado en el barrio Las Mercedes de Asunción.
Él es vecino de los fallecidos y según se manejaba en aquel entonces, era un informante de la policía. En Paraguay se conoce a eso dentro de la jerga policial como un CI, un informante, ¿verdad? Un hombre que con antecedentes aporta detalles de ciertos grupos o cómo se manejan ciertas circunstancias delitual para que la policía pueda seguir esa pesquisa. Bueno, al parecer este consorcio La Rosa estaba vinculado a ciertas operaciones del narcomenudeo en aquel momento. Ahora vamos a la crónica. ¿Qué había ocurrido en aquel entonces? En aquel tiempo del año 2004, en aquel año que era bastante cargado en materia policial, estaba bastante inestable también el país tras varias situaciones. Y obviamente esto acaparó, pero sin duda, toda la atención de los medios de comunicación en ese momento. Es que la manera sanguinaria en la que habían asesinado y no menor forma en que lo encontraron, evidentemente tenía un mensaje de la mafia, de gente que quería decir algo, o al menos la escena se montó así. Esto había ocurrido, era el año 2004, raptaron y asesinaron a los hermanos Glitz Velázquez. ¿Qué pasó? Estacionado en un sector conocido como Linódromo del barrio Ñuazú en Luque, un automóvil Honda llamó la atención de vecinos del lugar. Una llamada al 911 informó sobre la presencia de un vehículo abandonado. Esa llamada alertó a los agentes de la comisaría tercera de Luque. Ellos no demoraron en llegar a ese lugar. Eran las 8:45 de la fresca mañana del jueves 10 de junio del año 2004, cuando una comitiva fiscal y policial llegó hasta ese lugar. En el parabrisas trasero, inmediatamente encontraron un mensaje: "Ya no volveremos a robar nunca más", decía en un papel colocado con cinta adhesiva en el vidrio. En los asientos del interior del automóvil Honda Accord no había ocupantes, pero enseguida notaron que de la parte trasera se escurría un hilo de sangre. Al abrir la valijera, descubrieron una tétrica escena. En el maletero habían 2 cuerpos. Desde el lugar del hallazgo, los medios televisivos reportaron las primeras imágenes del estremecedor hecho. En el barrio Loma Putá de Asunción, Elga Ojeda llegó hasta una despensa. En el televisor de ese sitio, los clientes veían estupefactos la noticia y enseguida ella se percató que la imagen que aparecía en la pantalla era la de su marido, Gustavo Javier Glitz Velázquez. Corriendo salió de allí y fue hasta su casa, donde avisó a toda la familia que su marido y su cuñado, Roberto Glitz Velázquez, habían sido víctimas de un homicidio. Al llegar al lugar del hallazgo, reconoció a ambos y confirmó que eran las víctimas. Ella contó a los intervinientes que los hermanos habían salido alrededor de las 13 horas del miércoles 9 de su casa, situada en el barrio Las Mercedes. Estaban acompañados de un vecino. Ellos debían cobrar un dinero, pero después nada más se supo. En el interior del vehículo, los agentes policiales encontraron varias facturas y la cédula de Roberto Glitz Velázquez. Ambos habían sido asesinados a tiros y, según estimó el médico forense en el sitio, llevaban entre 8 y 12 horas muertos. La joven también informó a los policías que el vehículo en que fueron encontrados pertenecía a los hermanos Glitz. El automóvil llevaba la matrícula ARD 759, pero esta pertenecía a un coche de la marca Ford modelo Sierra que estaba a nombre de Francisco Javier Cuevas. Ese mismo automóvil había sido adquirido por Edgar Antonio Galeano un año antes del crimen, pero Edgar Antonio afirmó que puso en venta ese vehículo y que un cliente le pidió ir a probarlo, pero nunca más lo devolvió. Bueno, ya conocen la historia, o bueno, parte de ella. Todavía no entramos en las cuestiones más densas de todo esto porque hay un trasfondo y bastante oscuro, como les decía, que apuntaría a un comisario importante de la Plana Mayor, porque ese era el respeto que tenía José Dolores Amarilla, de alguna forma controvertida figura,
pero tenía su respeto dentro de la institución policial. En heridas que hablan, vamos a ver un poco lo que el forense en aquel momento había dictaminado como causa de la muerte, cómo habían matado a los hermanos Glitz Velázquez y si esto constituía un mensaje para los policías que iban a investigar. Porque en ese momento, bueno, por cuestiones obvias de lo incipiente de todo, jamás los investigadores imaginarían que los que estarían detrás eran personas instruidas en el uso de armas, personas instruidas en el mundo delictual, pero en teoría del otro lado de la vereda, ¿no? Eran policías los que habían cometido eso, pero no se imaginaban. Entonces estaban en ese trabajo de que el trabajo de criminalística, de levantar todo tipo de evidencia de ese sitio, más los médicos, lo que podía aportar el forense en ese momento. Y parte del informe dice: a tiros fueron asesinados ambos hermanos. Roberto recibió 4 disparos, 2 de ellos en la cabeza y 2 en el pecho. Javier recibió una bala que atravesó el cuello y 2 en su cabeza. Esto según lo que dijo el doctor Herme González, que en aquel momento había practicado la revisión de los cuerpos. González diagnosticó como causa de muerte shock hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego que le produjeron una hemorragia aguda. Roberto sufrió desprendimiento de la masa encefálica, eso debido evidentemente al impacto de un arma importante en la cabeza, el proyectil del arma. Quedó esto también en el maletero del vehículo, disculpen lo gráfico que sea, pero en este punto, deteniéndonos acá, lo que básicamente está diciendo el médico es que esa es la escena del crimen. Es decir, a los hermanos los raptan, los suben a la camioneta, de ahí los suben a ese vehículo al que lo van a abandonar, abren el maletero y los ponen ahí y ahí los ejecutan. En ese mismo sitio, no es que los mataron en otro lugar, cargaron el cuerpo en un vehículo y finalmente lo abandonaron ahí como una suerte de escena montada. Se retiraron del sitio, un lugar bastante distante, y ahí finalmente le sacan la vida a los 2. Por las heridas que presentan las víctimas, continúo leyendo parte de ese informe, los investigadores comienzan a presumir que estos criminales son profesionales. De ahí sacan ya la primera duda si eran sicarios, si eran asesinos contratados. En cuanto al manejo de arma principalmente, por los tiros limpios, por decirlo de alguna manera, que recibieron, ¿no? Pecho, cuello, cabeza. Ellos fueron obligados a arrodillarse, también dice parte del informe, para luego recibir los impactos de bala. Al menos lo que se cree es que primeramente los bajan, o sea, los matan fuera del vehículo, o al menos los hacen arrodillar, los disparan ahí, pero ese disparo final, el de la cabeza, como una suerte de tiro de gracia, ocurre dentro del vehículo, porque no hay forma de explicar del por qué esa masa encefálica estaba en la alfombra de la bolera de ese automóvil. De ahí un poco para ordenar un poco las ideas de lo que dice el informe. 2 semanas después del hallazgo, los cuerpos fueron exhumados otra vez, fueron revisados, esto por disposición de la fiscal Celeste Campos Ros, para que se les practique pruebas de ADN al pelo y sangre de los fallecidos, muestras que serían después comparadas con los elementos levantados del vehículo o de los vehículos pertenecientes a los policías. Acá, adelantándonos un poco en la historia, lo que básicamente ocurre es que en el trayecto de toda esta situación comienzan a tener indicios de que gente vinculada a la institución policial estaba detrás. Se ordena la exhumación y toman esas muestras para saber si es que coinciden con lo que se encontró en el vehículo de los agentes sospechosos. Pero lastimosamente la necropsia no pudo ser realizada debido al estado de putrefacción de los cadáveres. Es decir, el procedimiento no colaboró mucho en relación a las pretensiones que tenía la investigación. Bueno, la fiscalía y la policía que estaba investigando, tengo que decirlo así porque hay aquí 2 bandos,
Fiscalía y policía que estaba investigando estaba prácticamente con una sospecha o un indicio que era asesinos profesionales, pero faltaban más detalles o faltaban elementos para reforzar la teoría de que probablemente ex policías o policías en actividad pudieran ser los responsables de este crimen. En torno a esto es que comienzan a saltar datos del entorno de los hermanos Glitz. Y ahí es donde encuentran a uno de los que después compondría el rompecabezas, o sería el inicio para componer el rompecabezas que tenían los investigadores en ese momento, y tiene que ver con un soplón, con un informante. Con esto, la policía y la fiscalía comienzan a tomar en serio, o al menos le toman el hilo realmente a la investigación para descubrir quiénes realmente estaban detrás de la muerte de los hermanos Glitz. Un soplón detenido. Enfrente a la casa de los hermanos Roberto y Javier Glitz Velázquez había un joven que ya estaba en el radar de la policía, Hugo Consorcio La Rosa Almada, así se llamaba. Mientras en casa de los hermanos se vivía un ambiente lúgubre alrededor del velatorio de los fallecidos, agentes de la División de Homicidios de la Policía de Investigación de Delitos detuvieron al ex convicto en un allanamiento encabezado por la fiscal Celeste Campos Ross. Él no solo era la última persona que los vio con vida a los hermanos Glitz. Los investigadores supieron que el joven con antecedentes por tráfico de cocaína en los últimos años había trabajado como informante de la policía. En la víspera del asesinato, los investigadores confirmaron la versión dada por Elga Ojeda. Supieron que los hermanos Glitz Velázquez salieron de su casa acompañados por Hugo Consorcio La Rosa. Roberto y Javier llegaron hasta un local de panchos ubicado sobre la ruta Transchaco. Allí testigos afirmaron haber visto que 4 hombres que vestían chalecos antibalas los habían subido a la fuerza a una camioneta de la marca Mitsubishi azul y luego desaparecieron. Los mismos testigos afirmaron que de forma constante una patrullera se desplazaba por las calles del viejo barrio. La situación les llamó mucho la atención, debido a que, según ellos, ni siquiera cuando ocurrían hechos delictivos hacían recorridos tan frecuentes por esa zona. Y a partir de esto es que, como les decía, la detención del soplón comienza a dar indicios reales de quienes pudieran estar. Y ahí es donde nacen los nombres de 4 agentes que estarían involucrados en la ejecución de los hermanos Glitz Velázquez. El motivo también tenía que ser descubierto por la policía. 4 policías en la mira. El relato de los familiares de Javier y Roberto Glitz Velázquez movió la estantería policial. En los asientos traseros de una patrullera, poco antes eran ellos los que llevaban a detenidos. En ese lugar estaban 3 agentes de la comisaría 10ª de Asunción. Eran llevados hasta la sede de investigación de delitos el viernes 11 de junio de ese año. Según ellos, encabezados por el comisario José Dolores Amarilla Jara, los suboficiales Mauro Luis Benítez y Edgar Germán Insfrán rondaban los alrededores de la casa de los fallecidos hasta día antes del crimen, en el barrio Las Mercedes de Loma Prieta. Luego de un recorrido hasta la fiscalía, esa misma noche, los agentes fueron llevados hasta la agrupación especializada, donde quedaron detenidos. Los 3 fueron sometidos a pruebas de nitritos y nitratos para confirmar si ellos fueron los tiradores, cuyas balas asesinaron a los hermanos Glitz, pero las pruebas dieron llamativamente negativo. También fueron sometidos al alcotés, prueba a la que el comisario dio positivo a la tarde en que se presentó a la sede policial a su cargo, luego de que su nombre resonara como uno de los sospechosos como autor del estremecedor crimen. La fiscal del caso, Celeste Campos Ross, pidió a la comandancia de la policía la foja de servicio de todos los policías involucrados. Imputó a los 4 por homicidio doloso ante la fuerte sospecha de que fueron los autores materiales de aquel doble homicidio. La policía también instruyó sumario contra los agentes detenidos y todos ellos fueron removidos de sus cargos. Otro policía detenido.
2 semanas después del hallazgo de los cadáveres, la señal del celular de uno de los hermanos asesinados trasladó nuevamente a los investigadores hasta Ciudad del Este. Allí el detenido fue el oficial Porfirio Acosta, un agente que prestó también servicios durante algún tiempo en la comisaría 10ª. Ese agente fue capturado en compañía de su hijo de 17 años, a quien regaló el aparato celular con la condición de que le cambie el chip, pero el muchacho no pudo hacerlo porque el celular pertenecía a otra persona. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen y al volver, ¿cómo continúa la historia? ¿Finalmente van a ser o no detenidos los agentes policiales? ¿Van a llegar a una condena justa? Vamos a ver a la vuelta del corte. Hoy estamos recordando el asesinato de los hermanos Glitz Velázquez, dos personas que al parecer tenían una vida común y corriente en la capital de nuestro país. Allá por el año 2004 encontraron la muerte de mano de policías, según al menos los indicios hasta los que llegamos en parte de esta crónica, en parte de esta historia. La policía, la investigadora, comienza a encontrar pistas en la detención de un soplón, cuando haya elementos que conducen a negocios turbios de los hermanos Glitz en algún momento. Dentro de la familia, de hecho, que habían hermanos con antecedentes, de por ahí es que configuran que quizás ahí estaría la respuesta a todo. Fue así que dieron con uno de los primeros sospechosos y este despertó una cantidad de indicios para que los investigadores puedan sostener la teoría de que 4 agentes estarían involucrados en el asesinato por una cuestión impaga, una deuda impaga. A eso tenía que arribar la policía ahora, concretar que eso sea realmente el motivo detrás de todo esto. Los 4 agentes de la policía que estaban en la mira tenían, como les decía, un propósito: recuperar un dinero que al parecer quedó en manos de los hermanos Glitz. La investigación. $80.000, un monto inimaginable en aquella época, surgió como posible móvil del atroz crimen. La fuerte suma de dinero fue denunciada como robada por Cintia Marité Couve Ayala, de 31 años, en sede de la comisaría 10ª de Asunción, donde trabajaban los policías detenidos. Esto fue lo que motivó a los agentes a rondar la casa de los hermanos Glitz Velázquez varios días antes de ser raptados, para posteriormente asesinarlos a balazos. El robo había ocurrido en la casa de Cintia Marité, en el barrio Primer Presidente. De allí, los ladrones llevaron una íntegra caja fuerte que contenía la suma de dinero. Constaba en la denuncia del acta número 346 de la policía. Durante un allanamiento a la sede policial, la fiscal Celeste Campos Ros confirmó la existencia de la denuncia, pero lo llamativo del caso fue que la misma ni siquiera fue comunicada a la fiscalía, situación que levantó aún más sospechas sobre los policías detenidos. Ellos algo ocultaban. En la caja fuerte también había documentos de una imprenta internacional denominada Europrint, descubierta por falsificación de cajetillas de cigarrillos meses antes del asesinato. De la casa también se habían llevado perfumes, pantalones, camisas, zapatos, televisores y otros artículos del hogar que encontraron a su paso los autores. Pero nada se sabía de la caja fuerte. En ese robo, los policías dijeron que estaba involucrado otro hermano Glitz. En este caso, Víctor Manuel. Al momento del hallazgo del cuerpo, el joven estaba con paradero desconocido y la policía también comenzó a seguirle el rastro. Las huellas encontradas en el lugar del asesinato fueron sometidas a estudios de criminalística, tanto en lo que refería a pisadas humanas como las que dejó otro vehículo en el que los investigadores presumían que los autores escaparon de ese lugar. Llamativamente, en la rueda de la camioneta de uno de los policías encontraron rastros de tierra que parecía coincidir con la que había en el sitio donde encontraron el automóvil que contenía los cadáveres. Una de las pericias caligráficas reveló que el policía de apellido Insfrán fue el que escribió y dejó la nota que decía "No volveremos a robar", la misma que fue encontrada pegada en el parabrisas del vehículo.
La camioneta Mitsubishi Montero, azul metalizado, con chapa AGO 258, en la que fueron subidos los hermanos a la fuerza, también confirmaron que pertenecía al suboficial Insfran Jiménez. Los agentes investigadores manejaban también otros nombres, pero nunca fueron capturados. Bueno, realmente comienza a complicarse a partir de aquí la historia, porque detrás de los hermanos Glitz, o la muerte de los hermanos Glitz, había muchas circunstancias que vinculaban a operaciones ilícitas de frontera y una situación particular con una caja fuerte, que es la que ya escucharon. El supuesto robo de más de $80.000, que después solo había acciones dentro de la caja fuerte y no dinero en efectivo. Coartadas que no cerraban, y también la aparición de un capo de frontera que al parecer tenía la capacidad de producir grandes cantidades de cajetillas de cigarrillos falsificadas para que esto pueda ser vendido en la región, al Brasil, la Argentina, el Uruguay, entre otros países, donde llegaba el producto adulterado partiendo de aquí, del norte de la región oriental. Es ahí donde comienza a complicarse la historia, porque hay demasiadas aristas hacia dónde apuntar y saber realmente de dónde provino la orden de ejecutar a los hermanos Glitz. Mafia fronteriza. La desaparición de la caja fuerte se desprendió en dos posibles hipótesis para los investigadores. Una de esas hipótesis hacía referencia a la posibilidad de que los policías hubieran tenido la intención de quedarse con los $80.000 que había en el interior de la misma, lo que clásicamente se conoce como una mexicaneada. Lo que no sabían era que ese dinero no era efectivo, sino acciones de la empresa perteneciente a la familia Couve Ayala. Otra de las hipótesis giró en torno a un ajuste de cuentas ejecutado por la mafia fronteriza. Se hablaba que la empresa de imprenta se encargaba de la falsificación de cajetillas de cigarrillo que eran destinadas a los mercados de Brasil, Uruguay y Argentina a través de las ciudades fronterizas. Pertenecía a un conocido narcotraficante pedrojuanino. En ese tiempo se hablaba que el patrón verdadero era un hombre de poder en el departamento de Amambay, donde José Dolores Amarilla estuvo trabajando durante algún tiempo previo al asesinato. El dueño de la caja fuerte también fue llamado a declarar. Alberto Couve Ayala dijo que la caja medía apenas 20 centímetros por 30 centímetros y que llenarla con los $80.000 era hasta impensable. Según él, en la caja solo había 20 millones de guaraníes y las acciones de su empresa manufacturera, que pertenecía a toda la familia. También dijo que estuvo a 200 kilómetros de Asunción, en el Chaco paraguayo, el día en que se produjo el robo a su domicilio, que se enteró de lo ocurrido por parte de su hermana Cintia Marité, la mujer que formuló la denuncia en la sede de la comisaría 10ª, pero que ella le aseguró que no sabía quién entró a robar. Bueno, faltaba algo más para que esto sea más complejo. Sí, uno de los hermanos Glitz, otro en realidad de los hermanos Glitz, que aparece con antecedentes por robo, una vida delictual interesante, buscado por los policías que investigaban, y una vinculación con lo que pudo haber sido esa operación del robo de la caja fuerte. Un abogado se presenta ante el Ministerio Público, lo presenta a Víctor, que es el hermano Glitz Velázquez dentro de esta historia, que pone, digamos, la complejidad a todo esto, y comienza nuevamente a tirar confusiones dentro de toda la situación. Es decir, si bien pasa a ser una pieza dentro del esquema, dentro del rompecabezas, no termina su presentación por explicar qué fue lo que pasó con los hermanos Glitz. Si la muerte de ellos tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el robo, tiene que ver con el capo narco de frontera que dio la orden de ser ejecutados porque metieron mano en algo que no tenían que hacer. Es decir, tantas cuestiones que tenían que ser dilucidadas, y en medio de todo esto, la sospecha de que 4 uniformados fueron pagados para cometer un hecho de sicariato.
Apareció el hermano. El sábado 12 de junio llegó hasta un juzgado el abogado Mellington Vitar para presentar un habeas corpus en favor de Víctor Manuel Glitz Velázquez, pues tenían deseos de presentarse ante la justicia con las garantías suficientes, considerando que sus hermanos habían sido asesinados sin ser juzgados por robo. A mediados del mes de junio, él finalmente se presentó ante el juez penal de garantías Alcides Corbeta. Víctor Manuel aseguró que no tenía nada que ver con el robo de la caja fuerte y acusó a los policías detenidos de acosarlo constantemente y también a sus hermanos. Yo me acerco aquí a la fiscalía, ¿verdad? Vengo a acercarme aquí a la fiscalía porque tengo miedo por mi integridad física, ¿verdad? Porque lo que le hizo a mi hermano no puede suceder a mí, ¿entendés? Y yo vengo a presentarme aquí porque no tengo nada que esconder y quiero que se haga justicia por la muerte de mis dos hermanos, porque esos animales, le digo yo, derramaron sangre inocente. ¿Cree que esos policías son los responsables? Esos policías, bueno. ¿Para cuál categórico? Para mí es seguro. El acoso era, según su relato, por la mala información proveída por Hugo Consorcio La Rosa a los policías de la Brigada Especial de la Comisaría Décima. Con el soplón, él y sus hermanos tenían una larga historia de enfrentamientos. El joven contó que 2 meses antes del crimen, las declaraciones de Hugo Consorcio derivaron en su detención. Con una denuncia que databa del año 2001, 2 de los policías detenidos por el asesinato de sus hermanos lo raptaron de su casa y lo llevaron a la comisaría para torturarlo sin orden judicial. ¿Tuviste vos participación en aquel hecho? No tuve nada. ¿Por qué te estaban siguiendo a vos entonces? Por el supuesto robo de la casa, la famosa casa. ¿Y por qué a vos? Porque Hugo La Rosa, pues, mi vecino, ¿verdad? Y nosotros teníamos un problema familiar con él, pues, ¿entendés? Y él buscaba formas para perjudicarnos a nuestra familia, ¿entendés? Y él fue el que llamó a la... No sé dónde se habrá ido a informar que yo supuestamente tenía la caja fuerte, ¿entendés? ¿Le era informante de la policía? Informante de la policía era él, ¿entendés? ¿Vos no sabés nada de aquel robo entonces? No sé nada, ni idea. ¿Y de la actividad de tu hermano qué puedes comentar? Mi hermano eran los ejemplares de la casa. ¿No tenés antecedentes? Yo tengo antecedentes. Pero ellos eran limpios. Ellos eran limpios, yo era trabajador, todos los vecinos le consideraban a ellos como los ejemplares de la casa. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Víctor? Yo estuve en la casa de mi novia, de ahí pasé a un departamento y así sucesivamente. ¿A qué te dedicabas vos? Yo trabajaba con mi hermano. Nos llamó guarda. Antes de presentarte acá, te amenazaban. No, eso no. Pero, ¿sabe por qué? Esos policías, había algún robo hacia su jurisdicción y me venían, me agarraban y me torturaban, ¿entendés? Y me dijeron, cualquier robo que haya hacia nuestra jurisdicción, dente hoy, ¿entendés? Entonces justamente hace 2 o 3 meses atrás yo tuve un problema con La Rosa y con ese policía, ¿entendés? Y me llevaron las 12 y me plantaron una denuncia del 2001, eso fue hace meses atrás, ¿no? Dijo, incluso, que los policías lo habían amenazado de muerte. Constantemente le aseguraban que no perderían nada si lo mataban y que a la prensa se informaría que murió en un enfrentamiento. Para eso le iban a poner un arma en la mano y en los bolsillos marihuana, considerando que la última vez que fue detenido lo capturaron junto con otro de sus hermanos, Jorge Darío, el 8 de enero del 2004, con 325 gramos de la droga. ¿Tuviste antecedentes con ellos anteriormente? 2 antecedentes. ¿Esta gente si usted te sacó dinero en otro hecho donde vos fuiste procesado? Me sacaron. 7.600 dólares me sacaron. Sin avisar a la fiscalía ni nada. Era un dinero robado aquel. Era un dinero. ¿Qué sabes del abogado Kobe? Yo no le conozco. No sé ni dónde vive ni su casa, no desconozco ese nombre. Ni ese apellido. Según Víctor Manuel, los policías aprovecharon que él tenía antecedentes para adjudicar de siempre algún robo, pero que sus hermanos estaban limpios. Según él, eran el ejemplo de la casa, pues además de él, otro de sus hermanos, Milciades Glitz Velázquez, también estuvo metido en el mundo delictivo y también fue asesinado por las balas del orden, pero en medio de un asalto ocurrido en el barrio Ricardo Brugada en el año 1997. Años después, Víctor Manuel Glitz Velázquez fue condenado a 20 años de prisión por el secuestro de Belén Argaña como cerebro y ejecutor de aquel hecho.
Bueno, y esta historia no tiene un final feliz dentro de todo. Llega el juicio, finalmente ellos enfrentan a un tribunal, la fiscal Celeste Campos Ros como representante del Estado para defender la acusación contra los agentes involucrados, según ella, según su investigación, en la muerte por encargo de los hermanos Cliff Velázquez, y ellos, evidentemente, los agentes policiales con sus abogados defensores. ¿Qué ocurre al final de todo esto? Tras horas, en realidad, de liberación, se viene una oleada de disoluciones y de absoluciones de los procesos que pesaban sobre los uniformados. ¿El por qué? Una deficiente investigación. Policías absueltos. 2 años tardarían 4 policías y un civil en enfrentarse a un tribunal por el asesinato de los hermanos. La fiscal Celeste Campos Ros solicitó 25 años de prisión para los policías José Dolores Amarilla, Edgar Isfrán, Mauro Benítez y Consorcio La Rosa como autores del homicidio. Para Porfirio Acosta solicitó 5 años por hurto, debido a que en su poder encontraron uno de los teléfonos celulares de la víctima. Campos Ros dijo que existían suficientes elementos que demostraban la culpabilidad de los imputados. Varios testigos reconocieron la camioneta Montero en la que se desplazaban los procesados. Una de las pericias caligráficas implicó a Isfrán como el que dejó la leyenda "No volveremos a robar" en el vehículo Honda tipo Accord, propiedad de los Glitz, donde fueron abandonados los cuerpos. Campos Ros manifestó que solicitó la pena máxima para los supuestos homicidas, por la condición de policías de los mismos y por el doble asesinato que realizaron con alevosía. En el juicio, desarrollado en junio del año 2006, los 3 policías y el civil fueron absueltos, y en febrero del año siguiente, la Cámara de Apelaciones, integrada por los magistrados Waldir Servín, Agustín Lovera y Mercedes Mesa, confirmaron la sentencia que había absuelto de culpa y pena. Los jueces decidieron que no había certeza de que las pruebas presentadas en el juicio fueran suficientes para condenarlos, y ante la duda de que fueran o no reprochables por el hecho del cual se los acusaba, no les quedó otra alternativa que fallar por la absolución, aplicando el principio fundamental de la duda a favor del reo. Uno demandó al Estado y a la fiscal. Mauro Luis Benítez Amarilla demandó por la millonaria suma de 1.000 millones de guaraníes contra el Estado y a la fiscal Celeste Campos Ros, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, el 17 de julio de 2015, el juzgado emitió su fallo en contra del demandante y dispuso el finiquito del juicio, ahorrando la indemnización contra el Estado. Bueno, tiempo después, uno de ellos volvería a ser noticia, del que sospechaban que tenía, digamos, el carácter más fuerte de entre los 4, ¿verdad? Esto, digamos que, restando lo que era el comportamiento de Dolores Amarilla, para los que lo conocieron en aquel momento, Edgar Isfrán era uno de los que era bastante temido dentro de ese grupo. En 2010, para precisarle, sí, unos 6 años después, cae con un cargamento de drogas. Qué coincidencia, ¿no? Justo cuando se pensaba que los hermanos Glitz probablemente no fueron asesinados por narcotráfico, él cae con él. El 8 de febrero del año 2010, Edgar Germán Isfrán fue detenido por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas a bordo de una camioneta Toyota Hilux con 500 kilos de cocaína en una selva de Pedro Juan Caballero, junto a Arsenio Lescano González. La camioneta, conducida por el suboficial, pertenecía a su hermano, Ever Gustavo Isfrán Jiménez. Él supuestamente iba a escoltar la droga. Según dijo a los intervinientes, la carga incautada fue una de las más grandes de aquella época. Durante el procedimiento encabezado por el fiscal Francisco de Vargas, se produjo una balacera en la que murieron Nilson Cuevas Ramírez, Paulo Núñez López y Rudy Ronnie Bordón. Logró escapar, pero fue encontrado muerto en un camino vecinal. El Tribunal de Apelaciones Tercera Sala rechazó la exhibición de prisión apelada por el suboficial de policía
Edgar Germán Infran Jiménez, luego de la negación del juez penal de garantías Pedro Mayor Martínez, quien no hizo lugar al pedido de libertad solicitada por el uniformado. Luego de un sumario realizado por la justicia policial, se descubrió que el policía había abandonado su cargo en varias ocasiones. En junio de ese año, el oficial fue destituido y dado de baja. Vamos a hacer el último corte en escena del crimen y al volver, ¿hay alguna conclusión para todo esto? Sí, hay una sorpresa más. Corte y ya volvemos. Bueno, a la vuelta de esta última pausa, rápidamente un repaso de lo que ocurrió en el 2004. Eran dos hermanos, los hermanos Glitz Velázquez, que al parecer tenían vínculos con negocios oscuros de frontera o tenían, digamos, los mismos gustos que otros dos hermanos que tenían antecedentes por robo. Lo digo así con cierta duda porque la investigación nunca prosperó. De hecho, que adelantándome al final de este pequeño compacto, la fiscal Celeste Campos Ros, no logró probar para un tribunal fehacientemente la responsabilidad de 4 policías en el asesinato de ellos dos. Ellos aparecen muertos después de un día de raptados en la cajuela de un automóvil con varios disparos limpios, muy certeros, que hacían pensar a los investigadores que eran evidentemente profesionales los que los mataron. Y más allá de tener la hipótesis certera de que fueron sicarios de frontera los contratados, tendieron una línea de investigación hacia su propia institución, la policía. Y ahí salta el nombre de José Dolores Amarilla de entre 4 agentes que probablemente estaban vinculados a eso, en la ejecución de estas 2 personas. El motivo y probablemente el robo de $80,000 de una persona influyente que tenía un patrón de la pesada en la frontera, en el departamento de Amambay, que supuestamente se dedicaba a imprimir cajetillas de cigarrillos falsificadas y enviar ese tabaco al Brasil, a Chile, a Uruguay, a la Argentina, vía contrabando. De eso o a eso se encargaban. Bueno, lo cierto es que esa investigación, después de mucho, no prospera, como les adelanté, y terminan siendo absueltos los agentes de policía. Entre ellos, Dolores Amarilla. Edgar Ifrán, tiempo después, en el 2010, es detenido por narcotráfico, vuelve a aparecer dentro del mundo. Qué coincidencia, que justo se pensaba que los Glitz también pudieron haber cometido una mexicaneada, un robo al narcotráfico. Y después salta otra vez a la paleta también José Dolores Amarilla. Y esta vez por una mexicaneada a un robo muy trascendido un tiempo atrás a una empresa transportadora de caudales. ¿Se acuerdan? El robo a Prosegur. Bueno, esto pasó con Amarilla después. Condenado por otro crimen, el comisario José Dolores Amarilla volvería a ser noticia años más tarde. En febrero del año 2013, el comisario asignado al Departamento de Orden y Seguridad de Central, junto al subjefe de la Comisaría Séptima de Ñemby, el comisario Johnny Díaz, además de otros 4 subalternos, fueron detenidos por apoderarse del botín de un millonario robo a la empresa Prosegur. ¿Comisario, vos estuviste el sábado no en la comisaría? Sí, yo ya aclaré, yo estuve el sábado, entre las 7 y más o menos. Está registrado mi entrada. Sí. Tuve 10 a 15 minutos más o menos. ¿Y qué pasó ahí? Me convoca el jefe, me llama, el jefe, no Johnny Díaz, para comentar una situación de un detenido que tiene enfermedad terminal. Él necesitaba, se suministraba medicamentos y necesitaba estar aislado, no compartir con nadie una celda. Eso me consultaron, claro, era evidente, era humanitario. Fui a ver al detenido, realmente está mal. Y yo estuve de acuerdo que esté en una celda aislada. Habiendo un lugar, es humano eso, ¿verdad? Ese es el motivo de mi visita. De ahí yo salí, ya tengo todo mi teoría, de eso no voy a hablar, ¿verdad? Tengo forma de demostrar fehacientemente, no con palabras.
Pero tener una con evidencia, imágenes. una prueba. Por eso digo, tengo forma de mostrar por dónde yo estuve. A partir de ahí, llegué a la comisaría y retiré, creo que 15 minutos máximo estuve ahí. De ahí yo me retiré, tengo mi hoja de ruta totalmente demostrable, no solamente charlatanería. ¿En ningún momento te enteraste que estos muchachos, los de la séptima, fueron a hacer lo que hicieron de ese procedimiento? Desconozco totalmente qué pudieron haber hecho. Yo no puedo afirmar ni negar eso. No sé, cada uno es responsable de sus hechos, de sus actos. La versión es que al día siguiente de que ellos entraron a aquella casa, rescatan los bolsones, se reparten la plata como casta a esa gente. Y bajo tortura, Sí, ya sé. Eso todavía, yo quiero leer el expediente, inclusive yo hasta ayer yo pensaba era Celaya el que había dicho contra mí de acuerdo a manifestados medios de prensa, pero a veces yo no era Celaya. Y ahora habla el que aparece muchacho, un apellido, Vigneos Torres. eso. Yo quiero leer qué es lo que exactamente dice. Primero tengo que saber qué día entraron ellos. Él sabe perfectamente qué día entraron en la casa, supuestamente. De ahí, a partir de ahí... Él ni siquiera es de la zona central. No, yo no sé ni de dónde es, creo que es de la quinta. Que depende de la quinta. Sí, no depende, está en la base de la quinta, sí. Yo necesito saber qué día dice él que entraron en la casa. Por eso no quiero hablar mucho del tema, hasta ahí puedo hablar. El 27 de junio del año 2014, José Dolores Amarilla fue condenado a 15 años de prisión, al igual que los comisarios Osvaldo Gregorio Ayala y Johnny Díaz. Los demás oficiales recibieron una condena de 10 años. El caso se sostuvo debido a que Carlos González, el empleado de la empresa Prosegur que fingió el asalto, fue robado. Es que cuando los policías fueron hasta su casa, seguidos por la pista, en vez de devolver el dinero al Ministerio Público, terminaron robándolo. Se quedaron con 600 millones de guaraníes. Juan Pino decía, la plata está dentro de... Hay que preguntarle a Amarilla. Bueno, a mí me dice Juan Pino que dijo yo tengo 110 millones de guaraníes. Otros dijeron que 1.000 millones de guaraníes. Quisiera escuchar de su boca eso. Creo que hay grabaciones. Ojalá voy a tratar de hacer eso. Y sacándolo del monto de por medio, él ayer decía, hay que preguntarle a Amarilla lo de la plata. Yo le pregunto a él es el investigador. Y que deje de joder. Ahora, yo me pregunto esta clase de policía, ¿verdad? Que están inventando cosas contra el propio pueblo. ¿Qué sería contra agentes civiles? ¿Quién es más interesándose en inventar, Pino. involucrarte con esto? ¿Y por Pino. qué Pino? ¿Por qué? ¿Cuál es su interés? Porque es un inútil. Yo estaba haciendo una carrera floreciente. Ustedes saben todo el trabajo que hice a partir de la 24. Tuve casi 3 años en mi casa. Hice un trabajo floreciente. Eso hizo que yo llegue a la jefatura de orden. Tenía que haber sido mucho más, inclusive. Él está ostentando, está buscando algo con tu restitución, tu salida. Y la gente inútil es así. Trata de prenderse. Es como un parásito. Va prendiéndose por otro para tratar de escalar. Eso es lo que hace Pino. En el año 2015 se denunció a través de los medios de prensa que pese a contar con una condena, seguía recibiendo su salario como uniformado activo, según constaba en las planillas del Ministerio del Interior. Durante muchos años, el comisario Amarilla negó su participación en el hecho y en protesta realizó varias huelgas de hambre. Vigneos habló de que, y otra vez repitió de que Díaz inclusive le pegó a él, le quitó el dinero. Eso es lo que dice, ¿verdad? Realmente gravísimo. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Vos mantenés que acá no hubo plata de por medio, no hubo plata en la comisaría? Lo que a mí, yo no puedo hacer lo que hubo en la comisaría, lo que a mí me corresponde, lo que a mí me compete, no sé nada, no tengo nada que ver. Totalmente inocente de esto. En mayo del año pasado, presentó un habeas corpus tratando de conseguir su libertad, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo rechazó y confirmó su condena impuesta en el año 2014. Bueno, José Dolores Amarilla va a pasar mucho tiempo aún en prisión. Le falta unos cuantos años en compurgar hasta llegar evidentemente a cumplir eso que se lo había condenado por el robo de la empresa Prosegur. Recuerdan que hasta su casa fue acribillada, bueno, un mensaje fuerte dentro de ese proceso para José Dolores Amarilla. Bueno, así llegamos al final de esta historia que tiene varias otra vez dentro de una misma. Lastimosamente, otra vez es un caso donde al parecer la justicia no reunió los elementos necesarios
o vaya usted a saber qué pasó con ese tribunal, del por qué no encontraron eso que era vinculante a un homicidio que a todas luces tenía, por ejemplo, una pericia caligráfica que determinaba que uno de esos agentes fue el que escribió ese mensaje montado en el parabrisas del vehículo donde encontraron los cuerpos de los hermanos Glitz. Bueno, en fin, ya la historia los condenará o el Altísimo, ¿no? Dejemos a la justicia divina. Llegamos al final recordándoles que todos estos episodios los van a encontrar de las 4 temporadas de Escena del Crimen en nuestro canal de Unicanal en YouTube. También, obviamente, puede vernos como todos los lunes aquí por Unicanal. No me retiro sin antes agradecerles a los amigos de Galano Muebles. No, este precioso sillón bastante cómodo es de ahí y ellos tienen liquidación total, ¿verdad? Hasta agotar stock hasta el mes de diciembre por cierre de sucursal. Van a encontrar estos tipos de muebles en Perón, casi Agustín P. Justo, esto en la capital. Así que vayan hasta Galano Muebles y cómprense, disfruten para ver, por ejemplo, un buen partido de fútbol, unos hermosos sillones como estos. Nos encontramos la próxima semana en otro capítulo más de Escena del Crimen.